comienzo con la clase número 2 de Ética Cristiana. Hoy veremos acerca del suicidio de cristianos. Nuestra sociedad actual está sufriendo continuos actos de suicidios. Hace poco nos enteramos del suicidio de actores. Hubo casos de suicidio de pastores. Entre los artistas suicidas en estos últimos años, hubo cristianos también. En los diarios también mencionan suicidios de cristianos. Cuando asisto a sus funerales, puedo ver que al lado de sus nombres hay una cruz. Realizando cultos fúnebres al estilo cristiano. ¿Cómo es que tan fácilmente cortan la vida aquel que sabe que para Dios la vida de un alma es más valiosa que toda la creación? Es lamentable ver que fieles creyentes optan por decidir quitarse la vida e ir por camino de la destrucción por cuenta propia. Según estadística actual, la República de Corea, que se halla registrada en Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, tiene el mayor porcentaje de suicidios. Se mueren 25 personas de cada 100.000 habitantes. Y en promedio diario se quitan la vida unos 34 personas. Si calculamos en tiempo horaria, sería alrededor de una persona cada 44 minutos. Las personas que mueren por accidente automovilístico en Corea es de unos 20 personas por día. Comparado con esto, podemos decir que el número de suicidas es mucho más alto. ¿Pueden los cristianos suicidarse? Yo he visto muchas de estas preguntas. Como dijimos anteriormente, hoy en día muchos cristianos también se están suicidando. Y entre los que están pensando suicidarse, está incluido muchos cristianos. Justo en esta hora que estamos llevando a cabo este seminario, en algún lugar debe haber uno que se esté quitando la vida. Y entre ellos también están incluidos algunos cristianos. Entonces nos podemos preguntar, ¿los cristianos que se suicidan son personas que realmente han recibido salvación? Ante esta pregunta no podemos responder que realmente sea así. Pero si podemos verificar que son miembros inscriptos en una iglesia, pero si podemos verificar que son miembros inscriptos en una iglesia y han estado asistiendo a la iglesia. Primeramente, veamos qué nos dice la palabra bíblica acerca del suicidio. En la Biblia no está mencionado específicamente acerca de la disciplina o disposición en prohibición de suicidio. Pero por medio de la palabra de considerar importante
y respetar la vida humana que Dios nos dio, podemos afirmar que la Biblia prohíbe el suicidio. En la Biblia se menciona a varias personas que se han suicidado, pero la mayoría de los suicidas eran personas sin fe o de fe débil. El primer rey de Israel, cuando estaba a punto de morir herido en la guerra, se quitó la vida. Otro fue Agitofel, quien se rebeló contra David y al ver que su estrategia había fracasado, se quitó la vida. También Judas Iscariote, quien fuera uno de los 12 discípulos de Jesús, después de haber vendido a su maestro Jesús, se quitó la vida. Por tanto, por motivos mencionados anteriormente, el suicidio es un gran pecado. Primero, porque el suicidio se opone a la soberanía de Dios. El soberano de toda la vida es Dios. El ser humano no es creador, sino criatura. Es decir, el ser humano es simplemente administrador de la vida recibida de Dios y no es ningún soberano que quiera hacer con su vida lo que quiera. Pero el suicidio es quitarse la vida por su propia cuenta y por ende se opone a la soberanía de Dios, quien es dueño de la vida y muerte. Por eso es el más grande entre los pecados. Segundo, el suicidio destruye la imagen de Dios. Cuando Dios hizo al hombre, lo hizo a su imagen y semejanza. El hombre es más valioso que un animal porque dentro del hombre está la imagen de Dios. Que haya hecho al hombre a la imagen de Dios significa que dentro del hombre está el espíritu que tiene la semejanza de Dios. Pero como el suicidio es un acto que destruye voluntariamente la imagen de Dios que mora en el interior, se considera un acto de pecado enorme. Tercero, como suicidarse es violar el mandato de no matarás, es un gran pecado. Los 10 mandamientos se dividen en dos partes. Uno, desde el primero hasta el cuarto, se trata de mandamientos para con Dios, y desde el quinto hasta el 10 se trata de mandamientos para con los hombres. Y el 6 mandamiento se trata de no matarás. Así de grande es el pecado de asesinato. El suicidio es uno de los actos pecaminosos del hombre aplicable al pecado de asesinato. Entre la ley del mundo, el asesinato es un gran delito, por lo que se le aplica gran castigo. Asesinar no solamente se trata de matar la vida del otro. Ya el hecho de que ha matado la vida del hombre, sea de otro o de uno mismo, se trata de asesinato. Por eso, el suicidio entra dentro de los delitos más sangrientos, aún dentro de la sociedad humana. Por eso, dentro del cristianismo, también consideramos el suicidio como un gran pecado por todos los motivos mencionados. Pero los suicidas no conocen la seriedad de este pecado. Piensan como un gran pecado el hacer daño
a la vida de otra persona, pero no así con respecto a quitarse la vida voluntariamente. Nosotros debemos saber con exactitud, sea matar a otra persona como quitarse la vida de uno mismo, se considera de igual manera pecado de asesinato. Cuarto, porque el suicidio encubre, nubla la gloria de Dios, que es el principal propósito del hombre, se considera un gran pecado. ¿Por qué Dios habría creado al ser humano? Lo creó para la gloria de Dios. ¿Por qué Dios nos habrá salvado del pecado? Para darle la gloria a Dios. Por tanto, sea que coma o beba o haga lo que haga, lo debe hacer todo para la gloria de Dios. Pero el suicidio daña seriamente la gloria de Dios. Hace caer el nombre de Dios al suelo. Como dijimos, cada vez que se lleve a cabo el servicio funerario de alguna celebridad en formato de culto cristiano, el nombre de Dios es blasfemado. Hace unos días también una actriz coreana se quitó la vida suicidándose. Pero vi en el diario que esa persona también era alguien que iba a la iglesia. Era una actriz de mediana edad, pero se había deprimido de la vida amarga y terminó suicidándose. Cada vez que se informa en los diarios y en los noticieros que un fiel creyente se suicidó, la gloria de Dios se oscurece. Es algo muy triste. Veamos ahora el segundo problema moral acerca del suicidio. El suicidio no solamente acarrea problema bíblico, sino también de índole ético. Primero, el suicidio de una persona, sea cual haya sido el motivo que lo llevó a proceder, como el resultado del mismo, trae grandes consecuencias a muchas personas relacionadas con la víctima, dejando shock y dolor. Es decir, significa que deja tremendo shock, tristeza y dolor a familiares, parientes, amigos, compañeros, vecinos y fieles del suicida. Realmente, si vemos en los familiares del suicida, quedan alterados psíquicamente, por lo que muchos no pueden estar llevando una vida normal y dejan secuelas de distinto tipo. Ante las consecuencias dolorosas y problemáticas que deja a los familiares y personas relacionadas, le dice que está procediendo moralmente mal. Por lo tanto, si está recibiendo la tentación de suicidarse o si su situación es muy dolorosa, debe pensar una vez más en el dolor que dejará a sus familiares, amigos y compañeros y evadir suicidarse. Segundo, porque recibirá crítica injusta a los involucrados directa o indirectamente. También puede cargar culpa. Por eso, podemos decir que el suicidio no es la mejor manera de resolver las cosas. El suicidio anula la posibilidad de descubrir las causas del asunto o dificulta revelar los problemas. A menudo el suicida
deja sus demandas o justificación de su suicidio por medio de testamentos, pero igualmente dificulta la posibilidad de revelar públicamente a personas relacionadas o liberar a acusados inocentes. Por lo tanto, el suicidio dificulta la posibilidad de revelar las causas del acto y puede llevar a personas relacionadas con la víctima a ser culpado. Por eso es una conducta éticamente mala. Cuarto, expondremos el problema de la salvación del suicida. Viendo los números de cristianos suicidas, no podemos dejar de lado pensar acerca del problema de su salvación y preguntar, ¿los cristianos también se suicidan? Si los cristianos se suicidan, ¿podrán recibir la salvación? ¿Todos los que se suicidan van al infierno? Muchas veces me encuentro con estas preguntas. Muchos pastores de las iglesias enseñan si un cristiano se suicida, no recibe la salvación. Incluso hay iglesias que no le realizan servicio fúnebre a la persona que se ha suicidado. Ellos afirman, como el suicida no ha tenido tiempo de arrepentimiento, no tiene salvación. Según sus opiniones, la salvación no se da solamente por fe, sino viene de creer y arrepentirse, por lo que, como el suicida no ha tenido oportunidad de arrepentirse, no puede ser salvo. Sin embargo, el creyente ya ha recibido la salvación por haber creído en Jesús y ya es hijo de Dios. Además, una vez que ha recibido la salvación, ésta no se pierde por la misericordia de Dios, que jamás desecha al que ha sido salvo. Juan capítulo 5, versículo 24. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá la condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De acuerdo a los 5 puntos principales del calvinismo presbiteriano, el cuarto, la gracia irresistible, y el quinto, la perseverancia de los santos, esto significa que aquel que Dios le da la gracia salvadora no puede rechazarlo, y una vez recibido la salvación, jamás perderá la gracia de la salvación. Además, en el momento que nosotros recibimos por primera vez a Jesús, ya hemos realizado el arrepentimiento fundamental. Por medio de ese arrepentimiento recibimos el perdón de nuestros pecados, pasado, presente y futuro. Y por fe somos justificados por la justicia de Dios. No somos salvos por la justificación de nuestras obras por nuestras manos, sino por la obra justificadora realizada por Jesús. Juan 13, versículo 10. El que está lavado no necesita lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. El que está lavado significa por arrepentirse y renacido por la palabra y el Espíritu Santo al momento de creer en Jesús.
Por eso, todos nuestros pecados pasados, presente y futuro han sido perdonados legalmente. Si dice que no es salvo el creyente que ha recibido la salvación, no ha arrepentido de pecado que ha cometido en su vida, llega a la conclusión de que todos los creyentes que se mueren de repente en accidente o por enfermedad no son salvos. Por lo tanto, esta afirmación no es correcta. Hay ocasiones que un buen creyente de repente sufre de severa demencia y se suicida, o se mueren por sufrir depresión crónica. No son incrédulos, sino creyentes. Pero decirle a ellos que no han recibido salvación es una afirmación excesiva. Podemos ver que el suicidio de un cristiano se trata más que problema de fe, problema de enfermedad mental. Por supuesto que no todos los intentos de suicidio son por enfermedad mental, pero podemos decir que generalmente es así. Según la estadística, da prueba de que el aumento de depresión lleva a pensar en el suicidio hasta se suicida. Según los investigadores de suicidios, el 90% de los suicidas tuvieron problemas mentales. Pienso que si uno tiene profundidad en la vida de fe, no debe sentir el impulso a suicidarse. Por eso, si esto lo vemos desde el punto de vista espiritual, tanto Saúl, Agitofel y Judas Iscariote se suicidaron por su incredulidad y por haber sido personas no escogidas. Pero si lo vemos desde el punto de vista psiquiátrico, no es tan así. He visto muchos casos en que pastores y fieles creyentes que poseen una fe devota, por compadecer de depresión, luchaban con esta tendencia a querer suicidarse. Tuve un pastor predecesor, tuvo una fe devota, una vida consagrada, fiel, pero cayó en depresión. Hay varias clases de depresión. Algunos que están tristes y deprimidos, otros rompen y destrozan todo lo que se encuentra. El más terrible es que quiera todo el tiempo morir. Todo el tiempo está tratando de matarse y se pasa todo el tiempo pensando que quiere morir. Justamente este pastor predecesor había caído en esta clase de depresión. Dijo que hubo muchas personas que estaban sufriendo lo mismo que él en el hospital que estuvo internado. Entre ellos, hubo muchos que se suicidaron, pero gracias a Dios, este pastor no llegó a matarse. Así que, desde el punto de vista de fe, el que tiene buena vida de fe no se suicida, pero en caso de que haya caído en alguna enfermedad mental o depresión, tratan de suicidarse sin ninguna relación con la vida espiritual. Los psiquiatras dicen que cuando una persona se sumerge en pensamientos desesperantes, no pueden pensar en otras cosas. Tan solo piensan en una cosa, compenetrando cada vez más profundamente. Esto es llamado síndrome de túnel.
como si estuviera en un túnel. Cuando una persona entra en un túnel, tiene solo un camino, tiene que ir hacia adelante. Las personas que tienen depresión tienen estos síntomas de síndrome de túnel. Cuando se llega a estos síntomas, caen en desesperación, en un callejón sin salida. Tienden a elegir el suicidio como la única alternativa. Veamos ahora acerca de los problemas que acarrea para el futuro del suicida. ¿La Iglesia no debería hacer el servicio fúnebre? La verdad, hay muchos pastores coreanos que se sienten incómodos en realizar el servicio fúnebre de un suicida. Eso es porque, como el suicidio es un pecado serio, el hecho de llevar a cabo el servicio fúnebre sería como estar permitiendo el acto suicida. Por supuesto que se debe impedir el suicidio, y es un acto que viola la enseñanza de la Biblia. Pero pienso que es más importante realizarle el servicio fúnebre para consolar a la familia que ante esta terrible situación están padeciendo, sufriendo de frialdad de parte de la sociedad e inquietud en su vida espiritual. Cuarto, prescripción para superar la tentación al suicidio. Hemos dicho que el suicidio trae muchos problemas en la vida de fe y moralmente. Nosotros, los cristianos, debemos luchar para combatir con el fin de prevenir y evitar este mal. Nosotros vivimos enfrentando todos los días crisis económicas, inestabilidad familiar, soledad, problemas de notas en el colegio, trabajo, enfermedad, relación sexual. Ante la secularización y esta tendencia a menospreciar la vida dentro de la sociedad que lleva a aumentar el número de suicidios, ¿qué actitudes debemos tener los cristianos? Nosotros los cristianos debemos procurar no caer en pensamientos extremos, aunque la vida parezca absurda y dolorosa. Si vemos en la Biblia, sorprendentemente observamos que las personas de buena fe fueron tentados a la muerte. Job había perdido todo y en una situación miserable solo esperó que la muerte le llegara. Jonás pidió a Dios la muerte por causa de la calabacera. El gran profeta Elías también, caído en esa tentación, pidió solo querer morir ante Dios. Este profeta Elías, a pesar de haber entregado toda su vida para la obra del Señor, por la consecuencia de las amenazas de Jezabel, sucumbe en pena sobre su vida y llamado, y pide a Dios que le quite la vida mientras estaba huyendo. Sin embargo, hay que recordar que sin importar qué situación humana sea y sienta tal vacío y una vida insignificante, que no es tan así. Todo el proceso de la vida está bajo la soberanía de Dios y se va desarrollando dentro de la administración de Dios, que va puliendo nuestras vidas. Habrá momentos en que la vida sea tan difícil y dolorosa de soportar, pero este sufrimiento nos entrena para llevar a un nivel de fe más madura,
para ser usado valiosamente por Dios, que nos lleva a la bendición. Pensando de esta manera, debemos aprender a soportar con paciencia. Dando un paso más, la Iglesia, que es la comunidad de la fe, debe esforzar y ayudar con amor y servicio, cuidando para que los fieles no caigan en extremo estado que lleve a querer suicidarse. Cuando muchos fieles estén cansados, desanimados, la Iglesia debe brindarle esperanza a estas personas desesperanzados por medio de la palabra y tenerle interés a personas marginadas, ayudando con amor para que no decidan quitarse la vida, que es más valiosa que toda creación. Especialmente ayudarle a los fieles que padecen de depresión crónica, brindándole profundo interés con amor para que no lleguen a tener ideas equivocadas acerca de sus vidas. También podemos complementar para prevenir el suicidio, habilitar actividades de comunión de amor en pequeños grupos celulares. Ya es tiempo de que los fieles de las iglesias tengamos interés sobre la prevención del suicidio y esforzarnos a desarrollar esas actividades preventivas. Concluimos con la clase número 2 de Ética Cristiana. Muchas gracias.